Hey, ¿qué tal, devs? Continuamos en esta clase. Vamos a agregar algo especial acá donde estamos formando el JSON para enviarlo a nuestra herramienta de C#. Entonces yo voy a tomar aquí el método 2 y voy a agregar algo más en esta cadena de JSONs que estamos transportando. Yo voy a agregar un nuevo JSON, así que voy a poner acá, por ejemplo, voy a poner hey, ¿qué tal, devs? Bienvenidos. Vamos a continuar. En esta clase vamos a adicionar a nuestro JSON la medida y el tipo de documento que vamos a trabajar dentro de lo que es nuestro Ninja Printer. Entonces acá vamos a escribir una variable que se llama size y le voy a llamar array. Y aquí voy a definir dos cosas. Lo primero es el tamaño del papel que vamos a utilizar en la impresión. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, 80. Y también voy a definir el tipo de documento y lo voy a poner type, y en este caso, entre comillas simples, le voy a poner received. Bien, esto lo voy a unir acá, entonces voy a poner un punto, voy a poner un separador pipe y le voy a poner JSON encode para convertirlo en un array, en un JSON mejor dicho, mi arreglo size, y acá le voy a poner el size. Entonces vamos a explicar un poco más. En este caso, cuando nosotros lleguemos aquí a nuestro C#, podemos imprimir un documento de tipo 80 milímetros, 58 milímetros, y además el tipo de documento que podemos imprimir es un documento de tipo recibo, comprobante de venta. Podemos imprimir una factura, una boleta electrónica, pero además vamos a poder imprimir etiquetas, ya sea una etiqueta de envío de paquetería, una etiqueta de estantería, una etiqueta de precios, una etiqueta de cualquier cosa, ¿vale? Así que entonces es muy importante que desde nuestra aplicación web tengamos el control y simplemente nuestra herramienta final reciba la data y todo lo que debe de hacer. En este caso recibe que voy a imprimir un comprobante de venta y además recibe el tamaño de papel, y en este caso vamos a utilizar la configuración que ya tiene para poder hacer la impresión. Entonces acá yo ya le estoy diciendo, hey, en este caso yo voy a imprimir un documento de 80 milímetros y además ese documento que voy a imprimir va a ser un recibo de pago, es decir, un comprobante de una venta que realice. Ya ustedes pueden acá variar si es que van a imprimir el texto receipt y lo van a manejar ya como un receipt, o lo van a manejar como un ticket, como una boleta, como una factura. El texto es independiente. Yo le voy a dejar receipt de manera general. Por otro lado, voy a duplicar esta línea de código para explicarlo. Nosotros podemos enviarle que voy a imprimir un documento de 58 milímetros y que también va a ser un recibo de venta. Por otro lado, podemos enviarle también que vamos a imprimir un documento. Por ejemplo, en este caso, si fuera una etiqueta, yo le puedo decir que la etiqueta es de 52 por 25, y en el tipo de documento le puedo decir que es un label. ¿Listo? De esta manera entonces nuestro printer en este caso ya va a estar recibiendo toda la información necesaria para poder trabajar, porque ya va a saber la medida del documento y el tipo de documento que debe de imprimir. Entonces, para esto es que estamos utilizando este parámetro final o este JSON final, que es el size, para que nuestro Ninja Printer ya tenga todo lo necesario para poder imprimir y emitir el documento, ¿vale? Entonces yo voy a dejar ahorita de pronto que va a ser 80 milímetros y un tipo receipt. En este sentido también es importante que ustedes, si quieren de una vez incluir en la parte web una tabla con la configuración, para que de ahí simplemente ustedes preconfiguren esta parte de aquí, ya que yo lo estoy definiendo aquí de manera hardcodeada, pero esto de aquí va a venir de una configuración de mi tabla en la base de datos. Listo, entonces yo ejecuto esto de aquí, lo voy a guardar y me voy al navegador y tendríamos este resultado. Entonces este resultado de aquí yo me lo voy a llevar, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a mi Ninja Printer. Listo, lo vamos a pegar entonces aquí en mis argumentos. Ya tenemos ahí mi nuevo JSON y vamos a comenzar a trabajar ahora. Entonces en esta parte de aquí nosotros vamos a recibir la información, y ahora vamos a crear una nueva clase. Vamos a ir acá, vamos a dar botón derecho, add o agregar, vamos a decirle que una nueva clase, y a esta clase yo le voy a llamar documents. Pulso un enter
Y el tipo de accesor no lo voy a dejar interna, lo voy a definir como público. Dentro de mi clase de documentos yo voy a definir inicialmente dos métodos. El primer método de tipo static, void, porque no regresa nada, le voy a llamar print doc. Y en este caso el print doc va a ser el método que va a recibir el JSON y va a recibir la configuración para, a partir de este método, definir si es un documento 80, ejecutar un método que va a imprimir el documento 80 milímetros. Si es un tipo de documento de etiqueta, manda a llamar el método que va a imprimir la etiqueta con la medida. Si es un documento de 58 milímetros, mandar a llamar el método que imprime 58 milímetros y así sucesivamente, ¿vale? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a recibir ese JSON de tipo string y también vamos de una vez a imprimir la información que vamos a recibir aquí para ver qué es lo que está recibiendo, pero podemos hacerlo en esta parte de aquí. Yo voy a poner aquí una ejecución de mi proyecto. Voy a darle F5 y aquí se va a detener. Voy a revisar que aquí en el JSON, le voy a dar View. Vemos que en la parte final ya viene adjunto con el separador pipe, el size 80 y el receipt, en este caso el tipo de documento. ¿Vale? Para nosotros poder deserializar esa información que es un JSON en tipo texto, vamos a ir acá a Tools o Herramientas, aquí en el NuGet Package Manager. Vamos a ir aquí al administrador de paquetes. Y aquí en la opción del tab que dice Browse, vamos a buscar el Newtonsoft. De hecho aquí está abajo, lo pueden ver. Este de aquí lo vamos a seleccionar. Y de este lado vamos a darle clic en el check de arriba para que seleccione todas las opciones y le vamos a dar Instalar. Vamos a utilizar este package para poder deserializar ese JSON que viene en una cadena de texto. Bien, ya se instaló. Cerramos esto de aquí. Lo voy a cerrar también. Me voy a ir entonces acá a la parte de documentos y aquí voy a recibir entonces el JSON y lo vamos a deserializar. Vamos a definir una cadena que va a ser un array de strings que le vamos a llamar parts, de partes por ejemplo, y aquí vamos a separar entonces como viene el JSON, punto, utilizamos el método que se llama split y vamos a abrir acá paréntesis. Dentro del paréntesis vamos a utilizar comillas simples y vamos a colocar el pipe, que es el separador que viene en nuestra data. Entonces aquí ya tenemos las partes que conforman cada uno de los JSONs. En parts ya tenemos la venta, el detalle, el cliente, el usuario y en este caso el tipo de documento. Regreso entonces a C# y acá voy hacia abajo y aquí ya tenemos las partes JSON. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer una siguiente parte que es separar uno de los JSONs para nosotros poder determinar cómo se hace la deserialización. Para nosotros poder deserializar un JSON utilizando en este caso el Newtonsoft, vamos a utilizar un tipo de dato dinámico, dynamic, y le vamos a llamar sale. Entonces me voy a regresar al web y si recordamos el sale viene en la posición 0 del índice. En este caso si yo me voy a C#, aquí C#, el array comienza en la posición 0, por tanto para deserializar esa parte nosotros sabemos que viene en la posición 1, pero en C# comienza en la posición 0. Así que sale va a ser igual a, utilizamos JSON convert. Este JSON convert viene de la parte del Newtonsoft. Entonces cuando yo pulso un tab, vemos que aquí en la parte de arriba ya se está incorporando el namespace y el JSON. Acá trae un método que se llama deserializeObject. DeserializeObject, vean que ahí automáticamente me sugiere. Yo voy a pulsar simplemente Tab. Listo. Y entonces aquí, por ejemplo, ya me está dando la deserialización de la parte 0. Vamos a ejecutar el proyecto para ver qué es lo que guarda aquí. Entonces aquí tengo un punto de interrupción. Voy a darle F5. Y en este caso, para que se detenga aquí, yo voy a poner otro punto de interrupción, pero acabo de definir una variable de tipo string que nada más que diga algo igual a, y solamente para que se detenga en esta línea de código y revisar esta, aquí voy a poner un punto de interrupción. Le voy a dar F5 y vamos a ver que aquí en mi variable de tipo dynamic ya tenemos la información de la venta. Aquí tenemos todos los valores. Listo.
Entonces de esta manera ya estamos viendo cómo deserializar un objeto, en este caso la parte 0 del índice 0 de mi array. Ahora vamos a definir un método aquí en la parte de abajo, public static void, y le vamos a llamar received80. Listo, bien, entonces yo voy a quitar esta variable, simplemente lo dejé para que ustedes lo vieran. Lo que vamos a deserializar en realidad es inicialmente la parte del tipo de documento, así que esto nos va a permitir disparar todos los métodos hacia abajo, de 80, de 58, una etiqueta, etcétera, etcétera. Y vamos a sacar la información de la parte 4. Me voy a ir a la web y tenemos la posición 0, 1, 2, 3, 4. Entonces vamos a deserializar la parte 4 y aquí le vamos a llamar info. Esta variable es 6, la vamos a llamar info. Y aquí en info vamos a traer ya el tipo de documento y medida o size del documento. Listo. Entonces acá vamos a utilizar una variable de tipo string y le vamos a llamar, por ejemplo, type doc. Y vamos a extraer el valor que viene desde la web, que en este caso es, por ejemplo, 80 y received. Así que el tipo de documento, vamos a hacer una conversión a una cadena de texto. Utilizamos la clase convert y trae el método toString. Este toString, vamos a abrir paréntesis y aquí le vamos a pasar info.type. Vamos a repetir esta línea de código y aquí vamos a poner size doc. Y acá le ponemos el size. Entonces en estas dos variables ya traemos tanto el tipo de documento como la medida del documento. Supongamos que acá, por ejemplo, el tipo de documento va a ser 80 y va a ser un tipo de comprobante received. Yo haría esta validación si el type doc es igual. Vamos a poner acá received y además el size doc es igual a 80. Entonces quiere decir que voy a imprimir un documento de tipo comprobante y va a ser de 80 milímetros y este es el método que va a hacer exactamente eso. Entonces yo aquí lo mandaré a llamar, sería received y le vamos a pasar acá la data, que en este caso va a ser JSON, y aquí vamos a recibir string JSON. Bien, entonces de esta manera vamos simplemente a separar el tipo de documento y la medida del documento en este método para saber cuál es el método que vamos a ejecutar y pasarle la información. En este caso nosotros vamos a deserializar únicamente la parte de la información del tipo de documento y hacia abajo vamos a hacer lo mismo, vamos a separarlo en cada uno de los métodos y aquí vamos a trabajar con cada una de las partes que vienen del web, en este caso con la venta, con el detalle, el cliente y el usuario. Continuamos.